estamos transitorios en este mundo y que este planeta no es nuestro hogar. Vamos en camino hacia donde tú nos llevas para que podamos disfrutar directamente de ti las bendiciones, las cuales siempre nos das ahora mismo, pero que en este tiempo serán ya sin ningún obstáculo de parte de nosotros ni de nadie. Gracias por tu amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, tenemos que entender claramente que este tema que se llama un diluvio de fuego está basado en que Dios hizo el arco iris. Que yo sé que hay otros grupos que toman el arco iris como símbolo, pero el arco iris es un símbolo de Dios, que Dios puso para beneficio de la humanidad. Y el arco iris Dios lo puso para decirles que iba a ser de señal de pacto de Él con el ser humano, de que ya no iba a volver a haber un diluvio de agua. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el arco iris es un arco, por eso se llama arco iris. Está cerrado por arriba, pero abierto por abajo. ¿Qué da a entender eso? Que Dios es sólido, lo que Él hace es completo, pero nos da apertura para llegar a Él. Entonces, ahora no, ahora vamos a hablar de un diluvio de fuego. Pero este va a ser lo que se llaman los nuevos cielos y la nueva tierra. Empecemos primero porque no tenemos que ir al pasaje, pero lo pueden encontrar en los primeros capítulos de Génesis, que Dios maldijo la tierra por causa del pecado. Y cuando dice que Dios maldice la tierra, le dice al hombre: ahora por ti la tierra será maldita por tu causa. Y entonces nosotros vivimos en un planeta que está bajo maldición. Pero en medio de ese planeta que está bajo maldición, Dios nos bendice. Y aún a la gente que no es de Él. Porque dice la Biblia que el sol sale para buenos y malos. Y claro, para nosotros el trabajo es una maldición, pero no para nosotros. Para nosotros es una bendición. Pero para la gente sí es una maldición, para la gente en general. Estamos hablando de la gente no creyente en Jesucristo, no estamos hablando de una organización, ni de una denominación, ni de una religión. Pero entonces aquí, Pedro, que de primera mano él da claramente lo que Dios tiene en el proceso del desarrollo de la escatología que es los eventos del futuro. Él habla de lo que la Biblia le llama el día del Señor. El día del Señor incluye el rapto, que es inminente, que quiere decir que puede pasar en cualquier momento. No hay ya nada que esperar, lo único que nos podemos ir dormidos, nos podemos ir en el trabajo trabajando, nos podemos ir manejando, no sé, pero el rapto es lo que va a pasar inmediatamente. Después del rapto viene por lo menos 7 años de diferencia, cuando viene la semana 70 de abril, o sea, cuando aparece el anticristo, y va a ser lo peor de lo peor. Ese virus que acabamos de experimentar del COVID no es nada, porque dice que vendrán varios a la vez y vendrán terremotos a la vez y vendrán un cataclismo. Pero el día del Señor incluye también el juicio a las naciones, el juicio a Israel. Pero también el día del Señor incluye los 1000 años cuando el Señor viene a reinar y se le dará el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque Él es el Rey y dueño del universo, pero no se le ha dado el título todavía de Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eso va a ser cuando Él esté aquí ya gobernando por 1000 años. Y entonces aquí, dentro de ese cuadro, Pedro dice en el capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 10, dice: pero el día del Señor, y ahí menciona el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche. O sea que eso va a ser repentinamente. Y aquí está hablando directamente de la segunda venida, aunque ya dijimos que el día del Señor incluye el rapto también, pero aquí está hablando de la segunda. Cuando venga el Señor, la gente ni se va a dar cuenta.
de repente Él se aparece y entonces ahí ya va a ser una confrontación de una campaña militar que se llama Armagedón, que va a ser una campaña de varios meses, que va a terminar con una batalla directa contra Cristo, y Cristo dice que los va a hacer pedazos, porque el Señor ya no va a venir humildemente, sino que va a venir con vara de hierro, dice la Biblia. O sea que va a venir a destruir, porque cada vez la humanidad está de mal en peor, y no estamos hablando de cierta raza, de cierta geografía donde viven ellos, de que son hispanos, de que son chinos. Aquí está hablando de toda la humanidad. Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el 10, segunda Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y entonces habla que va a haber un cataclismo. O sea, lo que nosotros vemos que es el cielo atmosférico, el cielo azul o que a veces se nubla, Dios lo va a completamente transformar. Algunos piensan que también los planetas y hasta el universo completo Dios lo va a quemar, pero la idea más palpable es que sea la atmósfera, y puede ser que los planetas también, porque el sistema planetario que nosotros tenemos no es todo, el universo es inmenso. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, y los elementos ardiendo. Entonces aquí habla de elementos. Elementos son toda clase de cosas que hay aquí, ya sean servibles o inservibles, ya sean destructivas o beneficiosas. Hablando específicamente, los carros, por ejemplo, los va a hacer pedazos. Las computadoras, esos celularcitos que no dejan dormir a la gente, los va a hacer pedazos. Ahora, lo que Dios va a poner va a ser mejor, porque Pablo dijo que cosa que ojo no vio y oído no oyó está preparado para qué, para nosotros. Entonces no nos preocupemos, ¿verdad? Más bien ocupémonos, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios dice aquí, y los elementos salidos serán desechos, y ahí dice desechos, o sea que serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, Dios va a mandar un diluvio de fuego. Ahora, la idea que tienen los expertos es que no es que va a ser destruida completamente la tierra, sino que va a ser prácticamente renovada. Va a ser como cuando la señora tiene más concepto de eso, pone a hervir una comida para que se le quite cualquier tipo de cosa que no esté buena para el paladar, pero también a la vez el hervir la comida sirve para que uno no se enferme, ¿verdad? Entonces lo que va a decir, lo que dice aquí el Señor es que va a poner a hervir este planeta, porque va a tener que consumir todo el deterioro que hay en este planeta, que cada vez está peor. Me imagino que ustedes se enteran del calentamiento global, de que ahora hay más incendios forestales que antes, más tornados que antes, más todo el desastre demográfico, el desastre geológico, geos es tierra, que antes. O sea, antes había, pero ahora es más. Y no digamos la mentalidad y la actitud de las personas, cada vez es peor también. Y entonces dice aquí que Dios va a destruir todo eso, y dice la palabra de Dios en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis saber vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, si sabemos que todo eso Dios lo va a hacer, tenemos que consagrarlo más aquí, a Dios. Y no tanto por miedo, ¿va? Sino que porque es lo que más nos puede ayudar y sobre todo satisfacer a Dios. Si nos entregamos más a Dios, las cosas van a caminar bien. Si nos apartamos de Dios,
aún teniendo todo lo que querramos tener y lo que tengamos, vamos a fracasar. Y no vamos a saborear las bendiciones de Dios. Porque Dios bendice y la palabra dice bendecir. O sea que Dios dice bien, pero cuando Él dice bien también lo hace. Nosotros podemos decir a alguien, Dios le bendiga, solo decirlo. Pero nosotros no tenemos el poder para hacer que Dios bendiga a la otra persona. O al lado contrario. Dios maldice, maldecir quiere decir mal. Maldecir. Pero cuando Dios maldice no solo da la maldición, sino que la pone para que suceda. Y no importa quién la reciba. Por ejemplo, el pueblo judío, que es el pueblo de Dios, se portó rebelde con Dios. Dios levantó a los romanos, Él mismo levantó a los romanos para que atacaran a Israel. Y les quitó el templo y les quitó todo su estructura religiosa. Hasta la fecha los judíos no pueden sacrificar porque no tienen sacerdote, no tienen templo, no tienen lo que Dios estableció, aunque va a volver, porque sigue siendo el pueblo de Dios. Pero ahora nos dejó a nosotros, a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos todos los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. La palabra iglesia, decía, se les he dicho siempre, quiere decir un grupo de personas, no es el edificio, no es el templo. Nosotros muchas veces decimos, no tenemos templo para reunirnos, pero Jesucristo todo lo soluciona. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, no importa si es en una choza o debajo de un palo de coco, pero lo importante es que adoremos a Dios también. Ahora claro, que uno tiene que buscar mejores facilidades, pero lo más importante es saber adorar a Dios adecuadamente, porque la mayoría de Dios dice sí, Dios primero, pero la mayoría está inadecuadamente, no saben ni cómo adorar a Dios. Y se meten a hacer cosas que ni son llamados, ni son preparados para hacerlo. Y entonces por eso es que Dios está diciendo que nosotros sí tenemos que vivir bien. Porque Noé, cuando fue el diluvio de agua, estuvo predicando por 120 años. ¿Y qué decía de él? Que estaba loco. Pero cuando menos sintieron, vino el diluvio. ¿Y quiénes se fueron? ¿Cuántos se fueron? ¿Y quiénes quedaron? Se fue toda la humanidad, solo quedaron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las mujeres. Y de ahí Dios terminó todo y terminó todo, porque aquí nadie es indispensable. Que alguien diga, no, pero yo sí, porque dice que yo no me meto con nadie, pues usted también se va. Aquí nadie es indispensable, lo único indispensable que es Dios. Y entonces por eso tenemos que ponernos en las manos de Dios. Versículo 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y ahí vuelve otra vez a decir, todo esto se va a acabar. Y entonces nosotros, las cosas están para usarlas, pero no para amarlas, ni para adorarlas, mucho menos, ni para abusar de ellas. Las cosas simplemente son para nuestro uso. Pero tarde o temprano, aunque no queramos, en el cual le van a quedar hasta la persona que no queremos, nosotros que le quede. Entonces no hay problema, hermano, no se preocupe por lo que tiene o por lo que no tiene. Preocupémonos con buscar a nuestro Dios, que solo con Él podemos vivir la vida solventemente, libremente y con la frescura que Dios le pone a nuestro corazón. Es lo que necesitamos. Porque hay mucho odio, mucha perversión, mucha competencia, mucha envidia, para que nosotros nos metamos en ese mismo tren. Dejemos que sea Dios el piloto de la vida nuestra. Y la palabra de Dios dice aquí en el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora Alá. O sea que Dios no nos va a dejar sin planeta, va a poner un nuevo planeta. Durante esos 1000 años todavía va a estar el mar, dice la Biblia.
Pero en la Biblia dice que el mar también se va a acabar. Porque el mar, con todo y que le da mucha vida a la gente, ¿va? En la pesca, en la transportación, en tantas cosas, ¿va? De todos modos no es indispensable tampoco. Y el mar todavía lo van a tener por 1000 años. Es como los niños. Los niños, ahorita hay niños, pero cuando sea ya el final de los tiempos, ya Dios a nadie va a tener como niño, nadie va. En los 1000 años todavía va a haber procreación, en los 1000 años todavía van a tener bebés, todo. Va a haber un grupo. Nosotros no, nosotros ya venimos con cuerpos glorificados, nosotros ya no vamos a poder tener esa situación, ni tampoco los que estén resucitados por Dios, que van a ser los creyentes del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, pero los que entren de la gran tribulación, cuando el anticristo esté, que entren vivos, ellos todavía van a poder tener babies, pero solo por 1000 años. Después de esos 1000 años, todos vamos a estar en un mismo nivel. La Biblia enseña, deduciéndolo de la misma Biblia, que todos vamos a tener la misma edad, aproximadamente la edad de Cristo. Vamos a estar en una buena edad, porque el Señor se fue en la flor de su fuerza, de su juventud. Pero ahí no va a haber problema, así es que si tienen niños ahorita, disfrútenlo. Y entonces, hermanos, tenemos que, bueno, todavía faltan más de 1000 años para eso, pero obviamente la Biblia enseña todos esos detalles. Y aquí dice que nosotros esperamos en sus promesas, o sea, lo que Dios promete, eso se cumple al pie de la letra. Diga lo que diga quien lo diga, y cuando lo diga y donde lo diga. Pero mire que la Biblia fue escrita por hombres, le dicen. Y a mí me más ganas de decirle a ese, y usted es un hombre, y la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sí fue escrita por hombres, pero fue Dios el que guió y dirigió 40 hombres para que escribieran sin error, palabra por palabra. La Biblia es infalible, no tiene error. Los que la tuercen son los que dicen que da a entender esto o lo otro, y por eso tenemos que entender la palabra como está. Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo 14: por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Con diligencia, tenemos que ser diligentes para servirle a Dios. La gente ahorita que quedó viva después del COVID, que fueron millones los que se fueron, sabes que ya no aguanto que venga el buen tiempo para ir a la playa. Y aunque es hasta en diciembre, pero yo estoy esperando el Black Friday, el viernes negro. Hermanos, por favor, no es que no disfrute, uno puede disfrutar. Yo crecí en la playa, mi papá vivió en un mar y mi hermano también era juez en un mar. A mí me fascina la vida de campo, la vida de mar. Yo soy hombre de campo. Además de eso, fui guardo recursos forestales. O sea que era un forest ranger, yo me metía a la montaña. Ese era mi trabajo. Yo disfruté lo verde, disfruté el nacimiento de aguas y todo, pero nada de eso cambia lo que Dios me ha dado. Lo que Dios me ha dado es vivir, saber vivir y dejar vivir a los demás también. Amar, saber amar y dejar amar a los demás también. En otras palabras, Dios ha puesto una dirección, un cambio, y es lo que Dios quiere para todos. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el 15, y tened entendido que la paciencia de nuestros señores es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, desde las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Qué está diciendo? Pablo, que fue el hombre que escribió más libros de la Biblia, escribe mucho todas estas cosas. Pero dice que los indoctos tuercen para su propia perdición. O sea, gente no preparada quiere dar a entender lo que ni ellos mismos entienden.
Y lo hacen, claro, generalmente con propósitos de sacarle dinero a la gente, o con propósitos de manipular y esclavizar a la gente. Nosotros no tenemos que caer en ese patrón de ideas, en una dimensión errónea. Gracias a Dios todavía el Señor está usando su palabra y gente que le sirve, cada vez menos, pero lo sigue usando. Estemos donde Dios quiere que estemos, porque Dios mismo nos va a confirmar que estamos en lo correcto. Pero hay que ser diligentes. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ponerle ganas, y lo tenemos que hablar en buen español. Porque las cosas de Dios, que son las mejores, hay que buscarlas con toda sinceridad, primero que todo, con toda honestidad, y entendiendo que somos imperfectos, pero que Él nos va a ayudar a enderezar lo que está torcido de nosotros. Porque si no, podemos caer como aquel hombre que llegó a tener muchas posesiones. ¿Se acuerdan de esa parábola que dice: cuántos bienes tengo y le voy a agregar más a esto? Y el Señor dice que le dice: no sabes que hoy en la noche vendrán a pedir que tu alma. Hay gente que se jacta por lo que tiene y no sabe que ahí dormidito te va a agarrar. Entonces, hermano, por favor, como dice la Biblia, despiértate tú que duermes, que te alumbrará Cristo. Queremos que nos alumbre Cristo, despertemos y entendamos que la vida es solo una, y esa vida se la tenemos que dedicar ¿a quién? A Dios. Finalmente, la palabra de Dios aquí dice en el 16, casi en todas sus epístolas, Él habla de todas estas cosas. 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardados, no sean que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué está diciendo? Nosotros, si nos descuidamos, nos podemos también venir para... No vamos a perder la salvación, porque la salvación es un regalo. Si ya aceptamos a Cristo, somos salvos de una vez y para siempre. Pero sí podemos perder orientación, bendición, y vamos a vivir amargamente, porque cuando estamos en el error, ahí nos imponen, ahí nos ponen, ahí nos dicen qué hacer y qué no hacer. En cambio, Dios a nadie obliga. El que quiera venir, venga; el que no, no venga. El que quiere hacer, que haga; el que no, no haga. En otras palabras, Dios nos da solvencia y dice: sed mansos y humildes como yo de corazón, porque mi carga es frágil. El Señor no nos pone nada pesado ni nada complicado. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Porque cuando uno está con una enfermedad es entendible, no viene porque hasta puede contagiar a los hermanos, pero a veces no tiene nada. Ay, que no llovió hoy, o si no, que no llovió hoy. Y hermanos, por favor, el que se pierde la bendición es la persona. Y nosotros tenemos que seguir adelante, pase lo que pase, cueste lo que cueste, con la ayuda de Dios. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál es el propósito principal después de amar a Dios? Lo principal es amar a Dios sobre todas las cosas, aún sobre nosotros mismos. Pero lo segundo es crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a crecer en la gracia si ni siquiera venimos a la iglesia o ni abrimos la Biblia? Nosotros tenemos la bendición ahora que la tecnología se puede usar para beneficio. Se pasan mensajes en la Biblia. Hay una mujer que yo la conocí de jovencita, iba a la iglesia donde yo iba, nunca nos hablamos, pero se casó con uno de mis mejores amigos. Mi amigo falleció no hace mucho, en San Francisco, California. Él llegó a tener solvencia en su trabajo y llegó a ser un hombre en un estado o estatus, como dicen, normal, económicamente hablando. Era supervisor de esos trenes bonitos que vemos en San Francisco, pero de repente se murió. Y ahora Shane, porque
se llama ella, se comunica conmigo, porque yo la llamé para darle el pésame. Nunca le había hablado, era amiga de mi hermano, pero nunca nos hablaba. Y me dice, ¿y por qué no me hablabas cuando iba a la iglesia? Entonces, bueno, tú tampoco me hablabas a mí, le digo, pero yo me recuerdo que tú ibas. Entonces empezamos a hablar y ahora ella está conectada al programa que nosotros pasamos y me dicen, gracias a Dios que pude encontrarte y que estoy dando mis primeros pasos en la vida cristiana después de haber pasado tantos años en el error. Porque ella estuvo en esos lugares donde hasta vuelan. Y lo que más vuelan son los billetes que tienen. Pero gracias a Dios ahora ella está buscando de Dios. Y por eso, hermanos, es una gran satisfacción. Yo la verdad, lejos de jactarme de eso, yo le doy gracias a Dios que a pesar de que yo no lo merezco, Dios me ponga a servir gente que yo nunca me imaginé. Y pues sigamos adelante, hermanos, unidos, porque esto se va a destruir. El diluvio de fuego ya lo vimos, viene. Pero mientras viene, que tengamos el fuego del Señor en nuestro corazón. Que el Señor vaya cambiando nuestras vidas y el que no, que le diga, perdóname, Padre, por todo, acepto a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador personal, porque a Cristo hay que aceptar, y Él entra y jamás vuelve a salir. Y los que ya estamos y tenemos algo que está torcido, pues decirle, Señor, perdónanos por esto y esto, eso, arreglar nuestra comunión con Él, para que nuestra vida sea corta, larga, de aquí para adelante, sea un manantial de bendición, con la frescura y el agua viva del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Saludos ahí en la distancia, en la lejanía. Este tema que se llama Un diluvio de fuego se lo estamos presentando este domingo 23 de abril del 2023. Este viernes, Encontrando la Salida, traemos un tema que va a hablar del servicio bueno y el servicio malo. Así es que tenemos que entender que hay gente que a veces está metida hasta en lo más importante de Dios y no es de Dios. Dios les llama que son hijos del diablo y están ahí mismo en el templo. Vamos a orar para que Dios nos bendiga y nos ayude y que estos días preciosos que Dios nos está dando los saboreemos. Y si son grises, con la bendición de Dios se van a aclarar. Oremos. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendícenos, para ti sea la gloria en nuestras vidas. Y como dice tu palabra, que nos glorifiquemos en ti. No importa que tengamos o que no tengamos, no importa que perdamos o que ganemos, pero que te tengamos a ti en la dirección de nuestra vida y satisfecho con nosotros, aunque tenemos fallas, aunque tenemos problemas, pero tú nos entiendes, tú nos orientas, tú nos comprendes y tú nos vas cambiando lo enfermo de nuestra mente, de nuestro ser. En el nombre de Jesucristo te pedimos que pasemos el resto de este mes que ya está por terminarse en tus manos y que entremos al mes de mayo, si tú nos lo permites, bien para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Hermanos, no se olviden que